Hola YouTube, aquí de nuevo, el profesor Jiang. Me encuentro en Toronto, todavía estoy intentando recuperarme del jet lag y de la diferencia horaria. Bueno, como ya es de conocimiento general, parece que este conflicto bélico en la región de Oriente Medio está escalando de una manera muy preocupante. Y parece que, aunque los Estados Unidos todavía no han declarado la guerra a Irán, es muy probable que esto ocurra en los próximos 2 días, con los Estados Unidos llevando a cabo bombardeos sobre Irán. Bueno, hoy voy a compartir con ustedes mis impresiones, mi análisis detallado de lo que ha ocurrido, de lo que ha sucedido en el Medio Oriente. Y espero sinceramente que esta discusión pueda ser muy clarificadora e iluminadora para muchos de ustedes. Así que es muy evidente cuál es la verdadera intención de los Estados Unidos, porque hemos sido testigos de lo que el gobierno estadounidense le ha hecho a Irak, a Libia y también a Siria. A esto lo denominan un cambio de régimen, pero en el fondo es la completa destrucción de la sociedad, la aniquilación de la capacidad inherente de un pueblo para constituirse como una nación, para poder trabajar de manera colectiva. Y el ejemplo más claro, por supuesto, es Irak. En 2003, antes de que los estadounidenses invadieran, era una sociedad bastante funcional. Sí, es decir, había sanciones que empobrecían a la gente, pero en general, quiero decir, era una sociedad bastante estable en Oriente Medio. Estados Unidos entra, derroca a Saddam Hussein y en ese momento mucha gente dio la bienvenida a esta transición y a este cambio y creían que los estadounidenses implementarían la democracia, que era la misión declarada, y que conduciría a un Irak más próspero. Pero muy poco después, los estadounidenses implementan una política llamada desbaasificación, la cual consiste en la remoción de cualquier miembro del partido Baas de las estructuras de gobierno, del ejército y de la policía. Y el problema con esto es que se trata de la élite de la sociedad. Al remover a la élite de la sociedad, de los pilares del poder, la sociedad deja de funcionar adecuadamente. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Esto provocó una violencia sectaria masiva que persiste incluso hoy en Irak. Así que no puedo creer que alguien sea tan estúpido como para no conocer las consecuencias de esta política de desbasificación. Y cuando los estadounidenses dicen cambio de régimen, cambio en Oriente Medio, piensen en Irak 2003 y lo que ocurrió después. Así que la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cómo van a seguir adelante los estadounidenses? Bueno, la estrategia estadounidense en Oriente Medio ha estado en vigor durante los últimos 20 años y el cambio de régimen requiere 3 pilares. ¿De acuerdo? El primer pilar es la decapitación del liderazgo, simplemente eliminar a toda la cúpula. ¿De acuerdo? O, en segundo lugar, es una intención revolucionaria. Y eso lo logras mediante el sabotaje económico. ¿No es así? A través de sanciones, destruyendo la infraestructura que permite a las personas llevar vidas normales, lo que incluye el suministro de agua y la electricidad. Y el tercer pilar de la estrategia es fomentar la violencia sectaria, dividir y conquistar a la gente, aprovechar el hecho de que dentro de estas sociedades hay estas minorías de personas que han sido tradicionalmente oprimidas. Les prometes una vida mejor. Así que en Irak, en 2003, tenías a los kurdos, pero también tenías a los chiíes, los chiitas. Irán, hay muchísimas minorías que están descontentas con la situación actual. Así que esa es la estrategia estadounidense de cara al futuro. Y si queremos clarificar o simplificar la estrategia, podemos usar una metáfora, ¿de acuerdo? Los estadounidenses, para ganar guerras en Oriente Medio, usan bombas, usan propaganda y usan dinero, ¿de acuerdo? Las bombas son básicamente tener casas que entran a destruir cualquier oposición militar.
la propaganda es CNN, BBC, New York Times para crear la impresión de que esto se hace en nombre de la democracia, la prosperidad y la paz. Y luego, el dinero, en el sentido de que estás financiando a muchos de los grupos de oposición. Ustedes están financiando gran parte de la disidencia interna, la cual derrocará al régimen. Así que esta estrategia de bombas, propaganda y dinero también se está implementando ahora mismo en Irán. Y de hecho se puede argumentar que esto ha estado ocurriendo en secreto, bajo tierra, durante muchos años. Personalmente, considero que esta estrategia no va a funcionar. Para empezar, las bombas no son realmente efectivas dadas las características geográficas de Irán. Hay que recordar que Irán, como país, posee un terreno predominantemente montañoso. Pues es un país enorme, verdaderamente inmenso. Su extensión territorial es 3 veces la de Irak. Así que no estoy del todo convencido de que los ataques aéreos puedan causar un daño real y duradero a la infraestructura de Irán. La propaganda, el New York Times, la CNN, la BBC, no tienen absolutamente ninguna credibilidad hoy en día, ni siquiera entre las audiencias domésticas occidentales. Tendrán aún menos credibilidad en Irán. Y luego tienes dinero. No sé cuán efectivo será el dinero, porque al final del día lo que realmente diferencia a Irán de, digamos, Libia, Siria e Irak es que la gente en Irán se considera a sí misma persa. En otras palabras, se consideran herederos de una civilización brillante y creativa que ha existido por 5.000 años. Y no puedo enfatizar lo suficiente cómo eso energizaría y motivaría a la gente a resistir y a unirse. Además, lo que es verdaderamente importante es que los iraníes vieron exactamente lo que les ocurrió a los iraquíes. Esta nación, una vez vibrante, armoniosa, brillante, fue destruida por las sanciones americanas y los ataques aéreos americanos. Así que no creo que los americanos tengan un argumento convincente que presentar ante el pueblo iraní. Bueno, otra forma de decirlo, de expresar esto, es que aunque parezca que los americanos tienen la ventaja militar, ellos siguen siendo la mayor fuerza militar en la historia de la humanidad. El problema, sin embargo, es que los iraníes poseen una capacidad de maniobra estratégica considerablemente superior. Y lo que quiero decir con esto es que los estadounidenses, si realmente quieren derrocar este régimen, necesitan llevar a cabo una decapitación de su cúpula de liderazgo. Necesitan generar disidencia interna, una revolución, y necesitan movilizar a las minorías religiosas contra el régimen de Teherán, ¿de acuerdo? Así que, y esa es realmente la estrategia principal de ahora en adelante. Y realmente la única, por cierto, este es mi hijo, Chris. Y ese es el único camino real hacia la victoria para los estadounidenses, mientras que los iraníes tienen mucha más flexibilidad estratégica, ¿de acuerdo? Así que, en otras palabras, Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio tienen grandes vulnerabilidades estratégicas. Tomemos, por ejemplo, a Arabia Saudita. Bueno, Arabia Saudita tiene 2 recursos vulnerables que los iraníes en cualquier momento pueden atacar a través de sus apoderados, los hutíes, ¿verdad? Tienes las plantas desalinizadoras que son la única fuente de agua dulce para Arabia Saudita. Si inhabilitas las plantas desalinizadoras en Arabia Saudita pierde toda su agua dulce en solo 2 semanas y no hay forma de reponer esa agua dulce. Luego, por supuesto, tienes los campos petroleros, que son extremadamente vulnerables a los ataques con cohetes. Así que Arabia Saudita, el principal aliado de Estados Unidos entre las naciones árabes en el Medio Oriente, es extremadamente vulnerable a los ataques iraníes. Luego está el Estrecho de Hormuz, una vía marítima crucial que controla una porción muy significativa del comercio global. Si Irán decide cerrarlo, entonces eso interrumpe no solo el suministro de petróleo hacia Asia Oriental, sino que también corta los ingresos vitales para aliados de Estados Unidos como Omán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Y la última vulnerabilidad estratégica es que hay todo tipo de bases americanas por todo el Medio Oriente, especialmente en Kuwait,
especialmente en Arabia Saudita, Qatar, y estos son objetivos militares legítimos si Estados Unidos declara la guerra a Irán. Entonces, otra forma de decirlo es que los estadounidenses, su capacidad para infligir dolor a Irán, sabemos que es algo predecible y también sabemos que los iraníes pueden soportarlo porque el régimen de sanciones ha estado en vigor y en marcha durante las últimas décadas. Pero la capacidad de los iraníes para infligir daño a los aliados estadounidenses, así como al ejército de Estados Unidos y también a los consumidores americanos, bueno, no es realmente predecible. Y en última instancia, se puede argumentar que dado que Estados Unidos no está, el pueblo estadounidense no está a favor de esta guerra, entonces es mucho menos probable que los consumidores estadounidenses puedan sostener, puedan absorber los altos precios del petróleo y la inflación que esta guerra causaría inevitablemente. Entonces, yo diría que la principal ventaja al entrar en esta guerra, si lo vemos desde una perspectiva puramente geopolítica y analítica, yo diría que está muy a favor de los iraníes. Esto no significa que los americanos en este lanzamiento no puedan infligir un daño tremendo a una nación. Pues, quiero decir, si Estados Unidos e Israel continúan con su campaña de bombardeos, lo cual sospecho que harán durante los próximos meses, entonces veremos un daño tremendo, sí, y una pérdida económica muy significativa dentro de Irán. Pero en última instancia, la guerra no se decide por los recursos, las armas o la tecnología, se decide realmente por la voluntad de un pueblo de luchar y de morir por aquello en lo que cree. Y creo que cuando se trata de esta cuestión, entonces creo que los iraníes tienen una ventaja enorme sobre los estadounidenses. Además, no olvidemos que los iraníes han estado estudiando, lo siento, señor. Perdón, los estadounidenses han estado estudiando la estrategia americana en Oriente Medio durante los últimos 20 años y estoy bastante seguro de que han desarrollado contraestrategias muy elaboradas contra un posible ataque americano. Y creo que la principal, la más importante contraestrategia es la idea de la descentralización. Existen diferentes milicias, distintas células incrustadas en diversas regiones de Irán. Así que, aunque Estados Unidos e Israel quizás puedan decapitar a la cúpula o desmantelar la dirección central en Teherán, no podrán ocupar el país. Y a menos que seas capaz de ocupar el país e instalar un régimen militar que sea completamente de tu agrado, entonces esta guerra simple y llanamente no está ganada. Así que entonces Irán sigue siendo una amenaza funcional para los intereses estadounidenses en Oriente Medio. Bueno, después de un análisis amplio, vamos a ver las preguntas que los espectadores han estado haciendo en mi servidor de Discord, ¿vale? Así que la primera gran pregunta es, ¿se usarán armas nucleares en esta guerra en algún momento? Y mi intuición me dice que no será así, ¿de acuerdo? Por muchas razones, ¿de acuerdo? La primera razón principal es que existe un enorme tabú contra el uso de armas nucleares. Si Estados Unidos llegara a detonar un arma nuclear, Estados Unidos perdería toda credibilidad, toda autoridad entre sus aliados y entre el mundo. Y nosotros debemos recordar y mucho que esta guerra se está librando para restablecer la credibilidad y la autoridad de Estados Unidos en el mundo. La invasión de Ucrania por parte de Putin causó un daño considerable a la reputación estadounidense. Y librar esta guerra en Ucrania es para reafirmar la idea de que Estados Unidos sigue siendo el hegemón global, que aún es un mundo unipolar. Y así, al detonar una bomba nuclear, muestra la desesperación, la ansiedad y, honestamente, la incompetencia del ejército estadounidense. ¿Ok? Así que, por esa razón, no creo que Estados Unidos use armas nucleares. Además, aunque Putin no ha declarado públicamente que él tomará represalias si Estados Unidos usara un arma nuclear contra Irán, no lo ha hecho públicamente porque no le conviene decirlo en público. Pero estoy seguro de que a través de canales secundarios, a través de intermediarios, Putin les ha dejado esto muy claro a los estadounidenses. Putin tolerará una invasión estadounidense de Irán, pero no tolerará que se utilicen armas nucleares en esta guerra. Así que creo que podemos descartar el uso de armas nucleares en este conflicto.
tendríamos que alcanzar un punto muy alto en la escalada para que las armas nucleares fueran consideradas en esta guerra, ¿vale? Así que para el análisis descartemos la posibilidad de armas nucleares. La segunda pregunta es, ¿qué incógnitas hay al entrar en esta guerra? Bien, pues creo que hay tres grandes incógnitas. La primera gran incógnita es, ¿qué pasa si los estadounidenses matan al líder supremo de Irán? Esto provocaría una crisis de sucesión. Su hijo se supone que tomaría el relevo en caso de la muerte del ayatolá, pero es extremadamente impopular y no es tan competente. Así que no estoy seguro de si la muerte de un líder supremo, el asesinato del líder supremo, qué efecto tendría eso en la dinámica de esta guerra. Pero yo asumiría que esto sería una ventaja enorme para los americanos y los israelíes. Así que creo que esa es una pregunta muy importante. ¿Podrán asesinar al líder supremo? ¿Ok? Esa es la primera gran pregunta. La segunda gran pregunta que nos hacemos es, ¿cuál será la respuesta de Putin? Creo que, como sabemos, Putin ha retirado a muchos de sus asesores soviéticos, a muchos de sus asesores rusos de Irán. Y Putin se ha mantenido bastante callado al respecto. Y así que lo que él pretende, lo que hará, simplemente no lo sabemos ahora mismo. Y creo que esa es la intención. Yo creo que Putin quiere ser el que maneje los hilos, el verdadero poder entre bastidores. Y creo que de muchas maneras está tendiendo una trampa muy elaborada a Estados Unidos porque realmente solo hay un escenario posible en el que Estados Unidos pierde esta guerra, ¿de acuerdo? Y lo hace de forma muy, muy grave. Si Estados Unidos enviara tropas terrestres, perdería esta guerra. Y la razón es la idea de la falacia del costo hundido, ¿de acuerdo? Así que si Estados Unidos enviara a los marines en una invasión terrestre, esperaríamos que el ejército estadounidense simplemente arrasara con toda oposición. Establecería cabezas de playa. Establecería bases de operaciones avanzadas por todo el interior de Irán. Y en este momento todos están vitoreando, diciendo, miren qué grandioso es el ejército estadounidense. Hay una oleada de patriotismo en todo el país. Los medios de comunicación americanos, CNN, New York Times, están alabando al ejército estadounidense hasta el cielo. Y parecería una repetición de la Operación Tormenta del Desierto en 2003. El problema, sin embargo, es que el ejército estadounidense no tiene la profundidad estratégica, los recursos, las líneas de suministro para poder sostener este ataque. Y lo que sucedería muy rápidamente es que esta ofensiva masiva, esta blitzkrieg de shock and awe, o como quieras llamarla, en Irán, se empantanaría con muchísima rapidez. Y en ese momento sería muy fácil para las milicias clandestinas, estos grupos celulares, atacar las líneas de suministro de los estadounidenses. Y se convertiría muy rápidamente casi una guerra imposible de ganar para los americanos. Pero al mismo tiempo han invertido muchísimo y están tan cerca de Teherán, ¿verdad? Están tan cerca de tomar la capital que no pueden rendirse. Es la falacia del costo hundido, y la falacia del costo hundido es una fuerza increíblemente poderosa en la geopolítica. Y así los estadounidenses están como atrapados allí y luego se ven forzados es un agujero negro para ellos, se ven forzados a recursos extranjeros que no tienen. Y esto podría desencadenar, esto definitivamente desencadenará protestas en todo Estados Unidos, lo que podría llevar a una guerra civil. Así que recuerden, es imposible para cualquier nación en este mundo derrotar a América. Simplemente imposible, ¿de acuerdo? Incluso si el mundo entero se uniera para atacar a América, el mundo seguiría perdiendo. La única manera de derrotar a Estados Unidos es causando una guerra civil, una revolución en Estados Unidos que dañaría tanto al régimen que Estados Unidos se vería forzado a retirarse de sus obligaciones en el mundo. Bueno, entonces mi pregunta es, Putin entiende esto y él estableció las condiciones de tal manera para crear este resultado. Y mi forma de pensar es que sí, este es el plan de Putin para seguir adelante. Y
Putin estará trabajando entre bastidores para crear una situación en la que Estados Unidos se vea forzado a invadir Irán con fuerzas terrestres. Estas fuerzas terrestres parecerán establecer rápidamente la supremacía en Irán, pero se empantanarán y entonces Trump, los estadounidenses podrían verse obligados a tener un reclutamiento. Esto dará lugar a protestas y conflictos relacionados con la guerra de Vietnam en todo el territorio de Estados Unidos, lo que en última instancia podría desencadenar una guerra civil en Estados Unidos. Así que se trata de Putin y Rusia, pero una vez más no sabemos con certeza qué es lo que van a hacer. Pero si estoy en lo cierto con respecto a Putin, entonces creo que él será en gran medida el maestro manipulador detrás de escena. El tercer gran factor desconocido es China. China e Irán poseen vínculos económicos muy sólidos. China obtiene de Irán entre 1/3 y la mitad de todo su petróleo. Si Irán llegara a caer y Estados Unidos pasara a controlar el suministro de petróleo, entonces la economía china se encontraría en una situación de grandes dificultades. Geopolíticamente, esto sería algo extremadamente perjudicial y muy, muy negativo para China. Así que China es una gran incógnita. ¿Cuál será la respuesta de China? Mi predicción es que no escucharemos mucho a China en lo que respecta a este conflicto. De hecho, podemos descartar a China de esta guerra y hay razones por las que, ¿de acuerdo? La primera razón principal es que China no tiene realmente una gran estrategia geopolítica, no entiende realmente su lugar en el mundo, no tiene una teoría para explicar su lugar en el mundo. Así que recuerden, en una ocasión anterior les hablé de la tesis del Heartland, la tesis de Mackinder, donde tanto Estados Unidos como Gran Bretaña tienen la necesidad de impedir que un poder hegemónico surja para unificar el continente euroasiático. ¿De acuerdo? Porque si una potencia terrestre llegara a surgir, quizás Alemania o tal vez Rusia lograra unir a Europa y Asia por completo, entonces eso destruiría por completo la capacidad de Estados Unidos y Gran Bretaña para controlar el comercio mundial. Se podrían construir ferrocarriles que conecten toda Eurasia y realmente ya no sería necesario comerciar a través de los mares. Así que esa es la forma en que América y Gran Bretaña ven el mundo. Rusia comprende que es extremadamente vulnerable a las invasiones, ha sido invadida por múltiples naciones a lo largo de su historia, lo que ha causado una tremenda cantidad de muertes y una vasta destrucción dentro de su territorio. Por lo tanto, Rusia necesita estar a la ofensiva si es que desea mantener su integridad territorial. ¿De acuerdo? Pero cuando vamos a China no le importa en lo más mínimo lo que ocurra con el resto del mundo. Para China lo que es importante es mantener su integridad territorial al no participar en el mundo, tratando de construir la Gran Muralla. Y el propósito de la Gran Muralla era evitar que los forasteros entraran a China, pero también impedir que los de dentro salieran de China. Bueno, entonces para China su principal prioridad es sin duda mantener su integridad territorial. Y lo que entiende es que la única forma de que el Partido Comunista caiga en China es si se viera envuelto en un conflicto geopolítico externo del que no pudiera de ninguna manera desvincularse. Por eso China no se va a involucrar en esta guerra en Oriente Medio. Y al final del día, si los Estados Unidos conquistan Irán y obligan a China a pagar el doble, el triple, el cuádruple por el petróleo, entonces China simplemente absorberá el costo. Porque para China lo que es verdaderamente importante es mantener la estabilidad de su régimen. La geopolítica en realidad no tiene tanta relevancia, ¿de acuerdo? Así que yo diría que estas son las tres grandes cuestiones a las que debemos prestar atención de cara al futuro. ¿Podrán los estadounidenses matar al líder supremo? Porque eso está definitivamente en la agenda y están invirtiendo muchos recursos para asegurar esta posibilidad. Y no estoy seguro de si ocurrirá, pero si sucede, entonces las consecuencias para Irán serán bastante nefastas, ¿de acuerdo? Pues el otro desconocido es Rusia, lo que hará Putin. Bueno, nosotros
creo que va a ser prácticamente imposible evaluar realmente sus intenciones y la estrategia que seguirá de ahora en adelante. El último factor desconocido es China. ¿Participará China en este conflicto poniéndose del lado de Irán? Mi suposición, mi predicción es que si hay alguna participación será mucho más, será muy limitada. Así que China, sí, China proporcionará provisiones, armamento, pero no intervendrá en defensa de Irán en la medida en que Irán realmente lo desearía. ¿De acuerdo? Así que una última cosa de la que me gustaría hablar es que algunos de ustedes han sentido curiosidad sobre cómo he podido predecir con tanta exactitud el desarrollo de esta guerra. Y así la respuesta rápida a esto es que utilizo un nuevo modelo analítico llamado teoría de juegos. Y la teoría de juegos es algo que discutiré con mucho mayor detalle durante los próximos meses, a medida que analice esta guerra aún más a fondo. La teoría de juegos no es un secreto, es decir, no es algo imposible de aprender. Mi esperanza a medida que avancemos es enseñar a todos la capacidad de usar la teoría de juegos para analizar la geopolítica, con el fin de anticipar eventos y prepararse para ellos. Bueno, pues este ha sido mi primer análisis sobre esta guerra. Espero poder ofrecerles más y más y más actualizaciones a medida que el conflicto avance. Hay muchísimas cosas de las que no puedo hablar abiertamente aquí en YouTube, porque me prohibirían o me censurarían. Así que, como algunos de ustedes ya saben, yo tenía un video en alemán. Yo hice un video sobre la historia de Alemania y eso ha sido prohibido en Alemania por YouTube, porque fue marcado por ciertos usuarios que encontraron material dentro del video extremadamente controvertido. Así que necesito ser muy cuidadoso con lo que digo para evitar la censura de YouTube. Probablemente en algún momento me mudaré a Rumble, donde tendré más libertad para hablar de lo que realmente pienso sobre el mundo. Así que, por favor, estad atentos a eso. Haré un anuncio si me paso a Rumble. ¿De acuerdo? Pero el gran anuncio es que he creado un servidor de Discord, como algunos de ustedes saben. Este servidor de Discord nos permitirá interactuar como comunidad. Y lo que espero hacer en algún momento es organizar un espacio para preguntas y respuestas donde puedan, por ejemplo, preguntarme lo que quieran y les diré cómo funciona mi proceso de pensamiento y los guiaré a través del proceso de desarrollar una mentalidad de teoría de juegos para que puedan por sí mismos analizar los eventos globales. Usando teoría de juegos. Así que el enlace a mi servidor de Discord llamado Historia Predictiva está en la descripción. Por favor, hagan clic ahí y únanse al servidor de Discord. Y muy pronto organizaremos como una hora de transmisión en vivo donde responderé algunas preguntas que hayan publicado en el servidor de Discord. Me disculpo si no estoy respondiendo a sus mensajes. Bob, tengo dos niños pequeños que están corriendo por el parque ahora mismo y tengo que vigilarlos. Bueno, son muy activos. Además, están sufriendo de jet lag, así que los estoy llevando a pasear por los parques todos los días. Así que, por lo general, no me encuentro en casa, no dispongo de conexión a internet, pausa fuera de lo que es el hogar de mis padres. Así que les pido disculpas si no les estoy respondiendo, pausa en tiempo real a sus consultas y a sus mensajes. Estoy sumamente agradecido y muy grato por la comunidad que estamos construyendo y desarrollando en este preciso momento y espero poder seguir edificando y fortaleciendo esta comunidad. Porque como algunos de ustedes han señalado, el mundo se dirige a un lugar muy oscuro y la única manera de sobrevivir, de anticipar y de prepararse para el caos que este nuevo mundo traerá consigo es unirnos como comunidad, ayudarnos mutuamente y tener solidaridad. Eso, ¿de acuerdo? Así que, por favor, les pido que se unan al servidor de Discord. Bueno, los veré a todos allí en Discord. Así que, pues, me despido. Adiós.